Estamos grabando para compartir. Esto es bueno. eh, Subirlos a los que tengan páginas en Facebook, am, en cualquier otro medio de comunicación. Y vamos a hablar de la verdadera iglesia. Como mencioné en un principio, muchos creen que todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan a Cristo, solamente porque mencionan a Cristo. De pronto me doy a la tarea de investigar qué es lo que creen las demás religiones que dicen ser cristianas. Y es impresionante que pastores con maestrías y doctorados en teología y hermenéutica, escatología y toda esa ciencia que el hombre ha creado para confundir la mente humana, pues no es más que basura. Dios tiene una ciencia, pero la ciencia está basada en el método historicista de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, como he mencionado anteriormente y no me voy a cansar de mencionar, es impresionante la Sagrada Biblia porque es un solo autor, es un mismo autor, es una sola historia que trasciende desde casi 6000 años y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 66 libros, escrito por más de 40 hombres, de siervos del Dios del cielo, han manifestado profecías de tiempo. Ah, Aquí el detalle es que no todo es literal. La Biblia son 66 libros históricamente precisos. El ateo es ateo porque él desea no saber, no conocer. Es solo cuestión de investigar porque ellos tampoco pueden demostrar que Dios no existe. No pueden. Pero nosotros sí podemos demostrar. Y me dijo una vez un hombre, demuéstramelo sin la Biblia, porque me vas a decir lo que está en la Biblia. Ok, conoces historia. Hablamos, le comenté más bien, de las fechas proféticas que están en el Antiguo Testamento, desde los 7 años que Nabucodonosor se volvió como una bestia, hasta que reconociera al Dios del cielo, quien es el creador del universo, fechas proféticas como el cautiverio del pueblo hebreo en Egipto, 400 años. La profecía de tiempo del diluvio, ¿verdad? Que duró exactamente desde que se comienza a predicar. Enoc comenzó a predicar de que vendría un diluvio, luego también Matusalem y después Noé. Entre ellos hubo 969 años. Ya lo vamos a ver en otra ocasión, donde Matusalem significa Amu Shalach, que quiere decir morir y venir. Es decir, imagínate que alguien le llame a alguien morir y venir, morir y venir. Cuando Matusalem muriera, descansara en la tumba, vendría el juicio de Jehová, el diluvio. Exactamente cuando él descansó, vino el diluvio, después de que Noé haya predicado sus 120 años. Ahora, hay vestigios del diluvio. Hay fósiles marinos en las montañas más altas. Está el casco del arca de Noé que fue encontrado en el monte Ararat, allá por Turquía. Específicamente la Biblia menciona ese monte. Y ahí está. Hay vestigios de que se han encontrado el lugar donde fuera destruida Sodoma y Gomorra con azufre y fuego del cielo. Son dos lugares donde muestran en esa arqueología que fueron destruidos por fuego y que todavía hay un azufre demasiado intenso. Ahora, después le hablé acerca de las 4 profecías de tiempo en el libro de Daniel. La de 1260, 1290, 1335 y 2300, que es la profecía de tiempo más larga en la historia.
eh, profética y cómo ha tenido cumplimiento preciso. Por ejemplo, la más pequeña de las profecías de tiempo 1260, que comienza a correr a partir del 538 después de Cristo, cuando Justiniano se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, hasta 1798 son 1260 años exactamente cumplidos, cuando la bestia sería herida de muerte, el papado, arrestado por el general eh, Napoleón Bonaparte. Entonces, al conocer esta historia, al comprender que hay consistencia interna, es decir, coherencia interna sin contradicciones, tiene un estilo literario en la cual los evangelios coinciden en tiempo y lugar. Hay evidencia arqueológica, ciudades, monumentos, nombres, eventos reales y verificables. Evidencias manuscritas se basan en más de 2000 manuscritos griegos que confirman acerca de las Sagradas Escrituras. Digo, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿verdad? A muchos no les conviene saber que existe Dios porque tendrían que hacer cambios en su vida y no todos están dispuestos. Entonces, podemos demostrar que Dios existe, es un Dios verdadero, creador del universo y de la vida, y que prometió que iba a volver pronto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos estas evidencias. ¿Y cómo comprender si realmente estamos en la verdadera iglesia? Todos los fundadores de las distintas religiones que hay en el mundo. Por cierto, le pregunté exactamente en internet cuántas iglesias cristianas había. Y aquí está, arroja una cantidad de... Dice, se estima que a mediados del 2023 existían aproximadamente 47.300 denominaciones y ritos cristianos en todo el mundo. Esta cifra proveniente de estudios globales de cristianismo refleja una enorme diversidad denominacional, habiendo crecido significativamente desde la estimación de 20.000 a 30.000 en décadas anteriores. Entonces, ahora déjenme decirles que esta encuesta, yo creo, este, está basada en asociaciones religiosas que están registradas ante el gobierno de cada país. Pero no todas están registradas. Nosotros no tenemos un registro constitutivo ante la ley. Porque a partir del 1990-91, cuando se da cumplimiento una profecía del libro de Daniel, por cierto, es Daniel 11:40 y 40, ¿verdad? Acerca del rey del norte, que atravesaría hasta tierra deseable con barcos, jinetes, navíos. Esto representa a el papado, el rey del norte, en el libro de Daniel. El rey del sur a la masonería operativa, que es un brazo izquierdo del papado. Am, entonces, todos los fundadores de las religiones cristianas, todos, bueno, el 99%, fueron fundadas por masones, testigos de Jehová, mormones, este, todas estas, me estoy refiriendo a las religiones cristianas a partir del siglo XIX, ¿ok? No me estoy refiriendo a las bautistas, a las anglicanas, a los luteranos. No, ellos trascienden de un evangelio protestante por siglos. Y me estoy refiriendo a después del 1844-48, es que surgen estas nuevas modernas denominaciones como la Luz del Mundo, entre otras. Y por ahí se ha especulado de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su fundadora es o fue Elena G. de White. Cabe aclarar
que ella tenía 12 años aproximadamente cuando inició este movimiento adventista después de 1844. Y aunque tuvo su registro constitutivo ante el Estado, Estados Unidos de Norteamérica, en 1863. Pero ellos ya habían iniciado este movimiento después del gran chasco milerita de 1844. Los integrantes, miembros de este movimiento adventista, fueron expulsados de sus respectivas denominaciones por creer en este mensaje milerita de que Cristo vendría en octubre de 1844. Fueron expulsados, había un gran auge eh, cristiano, de un movimiento cristiano que esperaba la segunda venida de Cristo ese 22 de octubre de 1844. Había más de 50,000 solo en Estados Unidos que esperaban la segunda venida de Cristo, pero no llegó. Muchos piensan que, y de esos 50,000 quedaron nada más 50. ¿Que cómo es posible que una iglesia puede venir de un chasco? Claro que sí. Dios utiliza el chasco como un instrumento para probar la fe de su pueblo, de su iglesia. Y utilizó este chasco, tal y como lo hizo con Juan el Bautista. ¿Qué acaso no él preguntó cuando estaba encerrado por culpa de Herodes y Herodías? No entendía Juan el Bautista. Si Jesús era el Mesías, titubeó, aunque él lo reconoció cuando vino Jesús a que le bautizara en el río Jordán. Y, y Juan el Bautista lo reconoció diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual no soy digno de desatarle sus sandalias. O sea, Juan lo reconoció como el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el ungido. Pero cuando Juan fue arrestado por Herodes, no entendía lo que estaba pasando. Hubo un cierto momento de confusión. No le faltó nunca la fe, porque todos estaban esperando que Cristo, el Mesías, vendría con la espada de David a levantar un movimiento armado militar para derrocar el imperio romano y quitarle su poderío y dejar de pagar impuestos como esclavos contra Roma. Eso es lo que esperaban. Incluso Juan el Bautista lo esperaba así también. Hasta después que comprendieron y Jesús le explicó a los discípulos de Juan el Bautista que él era el Mesías, pero que tenía que esperar, pero que él había ya cumplido su misión. Por lo que Juan Bautista dijo, bueno, entendí entonces, yo ya tuve aquí mi función, mi labor, mi misión, pues ya. Así que él entendió esto y murió, descansó en paz. No murió, durmió, duerme en paz. Hubo gran chasco ahí. Hubo gran chasco con Pedro, ¿no fue también chasqueado? Sí. Juan, sobre todo Juan, que estaba sorprendidísimo, todos ellos atónitos viendo al Mesías clavado en la cruz, ya con sus desesperación, con su desesperación, incertidumbre y su mente divagaba, no entendía qué es lo que había pasado. El divino maestro se había ido. ¿Cómo es que salvó a otros si no se podía salvar a sí mismo? Y había una gran expectación en ese entonces. Quizá no estaban comprendiendo el, 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 um, el plan de redención, no lo estaban comprendiendo, pero su fe no falló, simplemente estaban confundidos, estaban chasqueados. Y de ello surgió, Dios encomendó a su iglesia a los 12 discípulos que fueron chasqueados y que después entendieron realmente cuál era el propósito del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Impresionante. Así que está demostrado que una iglesia verdadera puede venir de un chasco, sí, señor. Y no hubo fundadora humana, como dicen que el linaje de White fue fundadora. No, ni cofundadora. No. Eh, Eran estos 50 miembros de iglesia que se reunieron para encontrar un nombre a su denominación, debido a que ya los habían expulsado de sus religiones. Y todo el mundo se burlaba de ellos. Encontraron en oración que la respuesta de Dios era que se llamarían adventistas del séptimo día. Así inició este movimiento. No hubo fundador humano. El fundador es
Cristo, de este movimiento de la fe adventista del séptimo día. Y la razón de que Dios despertó esta iglesia en 1844 fue precisamente para un propósito divino: proclamar la última amonestación a un mundo en rebelión. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Un mensaje de juicio, de advertencia, de amor sobre todo. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, él no va a forzar la entrada. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, es un mensaje de amor porque hay un juicio, porque Dios tiene que juzgar a su pueblo, si son merecedores a heredar la vida eterna o morir. Cada quien va a decidir su destino, pero es basado en la fe y obras, es basado en la fe y en la justicia de Cristo. Así que poco a poco Satanás comenzó a tratar de desviar a este movimiento y borrar ese mensaje que nos hace no un pueblo especial. Muchos creen que somos una iglesia especial. No somos una iglesia especial. Tenemos un mensaje especial. Eso es diferente. Pero la mayoría de nosotros no lo estamos viviendo según la instrucción divina. No la estamos viviendo. Nuestra denominación registrada ante el Estado fue infiltrada por los jesuitas, igual como todas las religiones. Pero el verdadero cristiano no le conviene al papado, a la iglesia y el Estado. No les conviene. No les convenimos. Los cristianos espirituales, no espiritistas, espirituales, no religiosos y no religionistas. Hay una diferencia. El religionista es aquel fanático. El religioso es aquel que necesita un instructor bíblico que le interprete las escrituras, un humano, un pastor. Y le gusta ver que su iglesia tenga una estructura organizada, es decir, que tenga puestos que estén colocados de manera sistemática en la administración de esa iglesia. Ajá, asociaciones, misiones, divisiones, luego un, un pastor, un anciano, claro. Ahora, en la Biblia habla de un orden espiritual acerca de la iglesia, de acuerdo a los dones, ¿no? A unos maestros, a otros evangelistas, a otros profetas, a, a otros ancianos, o sea, formando un cuerpo organizado y Cristo a la cabeza. Pero ¿qué es lo que vino? El enemigo vino a imponer otro sistema, un organigrama con cargos unos más elevados que otros, ¿no? Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, y así sucesivamente. Entonces, hay dos organizaciones, la bíblica y no puedo decir la antibíblica, pero sí puedo decir una iglesia de orden y origen humano que se ha desviado mucho de la instrucción divina. Bastante, bastante. Hoy en día, lo que menciona aquí el Internet, de esos 47.300 para el 2023, o sea que para el 2026 ya tiene que haber unas 49.000. Estos van creciendo muchos, pero no todos están registrados ante el Estado. Es una obligación. Por ejemplo, aquí en México en 1993, una ley de religiones promovida, impulsada por Juan Pablo II al presidente Salinas de Gortari, que se estableciera una ley federal de asociaciones religiosas y cultos públicos. ¿Quién sería la mayor beneficiada? La Iglesia Católica, porque se le habían confiscado sus propiedades aproximadamente en 1856.
55-56. Fueron expulsados los jesuitas, sacerdotes, prelados, todo el clero. Fueron confiscados sus templos, sus catedrales, sus escuelas. El registro civil pertenecía a la iglesia, ellos lo inventaron, el registro civil. Este, porque la iglesia logró controlar al gobierno y cuando la iglesia, siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil fue para perseguir y matar a los que no estaban de acuerdo con sus doctrinas. El resultado es el papado. La larga historia y de crímenes, genocidios, a través de la Edad Media de la Iglesia Católica Romana. La hoguera, la guillotina y las cámaras de tortura no se daban abasto. ¿Por qué? Porque la Iglesia buscó la ayuda del poder civil y se ha utilizado como un instrumento de unidad para perseguir a los que no están de acuerdo con sus ideas. Y es lo que está pasando. Cuando unes la Iglesia y el Estado, se acabó la democracia. Y es lo que está por venir, la última gran tribulación. Por lo tanto, eh, hoy en día, en todos los países, quizá algunos no lo saben, pero hay leyes que fueron aprobadas por sus senados respectivos, que donde hay dos o tres personas o individuos reunidos para la adoración de una deidad, necesitan un acta constitutiva, es decir, una carta con obligaciones, derechos y obligaciones ante el Estado, que se sujete a las nuevas disposiciones legales. Por ejemplo, la práctica de la denuncia. Eso es impresionante. Impresionante ese tema. No voy a entrar ahí. No es el tema. Pero estoy solamente tratando de dar un esbozo del peligro que conlleva sujetarse a una asociación religiosa en estos días. Cuando en 1863 los adventistas lo hicieron, no comprometieron su fe, no comprometieron su doctrina, no. No hubo peligro en cuanto a la doctrina que se profesaba. El Estado solamente requería, por orden, judicial, de que las iglesias tenían que estar representadas por de 3 a 9 personas con uso de razón, con uso de conciencia, para representar esa denominación en asuntos legales, es decir, poder reclamar títulos de propiedad, terrenos, templos, escuelas, imprentas, hospitales, y tendrían que pagar su respectivo impuesto predial ante el gobierno. Eso fue todo. Pero no había un compromiso de que tenían que cambiar su doctrina, no. Esta de 1993, sí, sí. Incluso en Estados Unidos, también la 501c3. Están sujetas a las leyes del Estado. Es decir, si viene otra pandemia, están sujetos a lo que el Estado diga, no a lo que Cristo diga. Así que el Estado dice, se reúnen nada más 6 separados 3 metros uno del otro, con cubrebocas, prohibido cantar. Entonces, ¿quién está dirigiendo la iglesia? El Estado. Seríamos libres si estuviéramos en el campo, ¿no? Y cada quien adore de acuerdo a los dictados de su conciencia. Pero ¿por qué hay tantas religiones cristianas, pero no todas llevan a Cristo? Solo hay una. De hecho, las características de iglesia verdadera están en Apocalipsis 12:17. El dragón se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Cuál descendencia, Señor? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús que representa el espíritu de profecía. Pero los mandamientos se refiere a los 10 mandamientos que Dios diera a Moisés en el Sinaí, en las tablas de piedra. 10, incluyendo el cuarto mandamiento, Éxodo 20, versículo 8. Sábado semanal es el día de reposo. El día del Señor, según Isaías 53, 58, 13 y 14, perdón. Sábado semanal, que ahora se va a cambiar al domingo por órdenes del Estado, violando así, pisoteando la ley de Jehová,
y sin embargo dando cumplimiento a una profecía en Apocalipsis 13 sobre la marca de la bestia. Ahora bien, solo una pertenece a Dios y tiene características. Esta debe proclamar la verdad presente de Dios y amonestar de pecado. Son características peculiares, únicas, sui generis. Es decir, si la iglesia que Dios llamó de la cantera del mundo para predicar la justificación por fe en Cristo, la justicia de Cristo, sin este ministerio, sin este mensaje, la iglesia no tenía motivo de existir. Solamente hay una verdad presente para nuestro tiempo y para cada época de la historia. Pero esta es la nuestra, para la iglesia de la Odisea. Por eso dice 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No se le escapó nada a Dios. Da advertencia tras advertencia, amonestación tras amonestación. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está claro, no necesita explicación. ¿Ok? Maestros, falsos maestros. No dice falsos feligreses. El peligro, el ataque no viene de afuera, viene de adentro. Ok, un pueblo, una iglesia, podrá resistir a los flojos, a los corruptos, pero no puede resistir a los traidores. Porque un infiltrado viene como nosotros, como Judas, que pertenecía al grupo de los 12 discípulos. Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Vamos a ver características de las iglesias, ¿ok? Y aquí enumeramos 12 características de las iglesias cristianas, de esas que estamos hablando ahorita, de más de 49,000, sin contar los que no están registrados, porque hay muchos también, surgen y cada quien se inventa un nombre. Leer la Biblia, predicar, creer, orar, piedad, llamar a Jesús el Señor, hacer milagros, echar fuera demonios, profetizar, hablar en lenguas, amar al prójimo, y el Espíritu Santo. También. Por eso muchos serán engañados, aún los escogidos. Vamos a ver, en cuanto a leer la Biblia, el primer punto, Lucas 4:7 al 12. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Te gusta mucho el escrito está? Pues vamos, escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, que tu pie no tropiece. ¿Puede Satanás predicar la Biblia? Sí, se la sabe al revés y al derecho en cualquier idioma. De hecho, la mejor herramienta que tiene Satanás para engañar es la Biblia. Sí, pero una interpretación bíblica torcida, basada en especulaciones humanas, no en el Espíritu de Dios, no en el Espíritu de Cristo. Especulaciones, interpretaciones humanas. Entonces Satanás va a utilizar la Biblia, porque va a utilizar a muchos predicadores que puedan juntar versículos, capítulos de la Biblia, libros de la Biblia, para torcerlos, presentándolos muchas maneras como literal. Por ejemplo, muchos están esperando que Israel, el que está ahí ahorita en un lado de Palestina, el que está en guerra toda la vida, que Cristo va a llegar a ese Israel antes del arrebatamiento. Fíjense nada más qué mentiras tan grandes. Lo dicen pastores, eruditos.
aparentemente bíblicos. Entonces, lo toman literal. Lo toman literal que cuando Israel sea una nación, que Dios va a liberar a Israel, que Dios bendiga a Israel. ¿Que acaso no han leído Romanos 2, 28 al 29 y Romanos 9, del 6 al 8, donde dice claramente que no es judío, que no es israelita el que nace en el territorio de Israel, sino el que lo es por medio del Espíritu, dada la promesa a Isaac? Es decir, nosotros somos israelitas espirituales. No lo tomen literal, es simbólico, es espiritual. Y por eso van a creer grandes mentiras, terribles, pero muy sutiles, porque lo están predicando a estos errores pastores que dicen ser cristianos. En Lucas 4:7 dice al 11, en las manos te sostendrá para que con tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentará al Señor. Predicar, les encanta predicar. Hechos 16, también los demonios predican. Aconteció, dice, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, o sea, demonios, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Acaso no estaban predicando? Sí estaba predicando. Quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Es una prédica? Sí, señor. Es una predicación cristiana que aparentemente honra al Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes están predicando? Los demonios. Y esto lo hacía por muchos días. Predicaba. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Pueden los demonios predicar? Sí. ¿Pueden leer la Biblia? Sí. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Orar. Mateo 6:5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? El enemigo. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Puede orar también el enemigo? Aparentemente sí. Santiago 2:19. ¿Pueden creer? ¡Oh! ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer no es suficiente. Oye, pero en la Biblia dice, cree tú y tu familia serán salvos. Bueno, no lo tomen literal. Es un mensaje que lleva un impresionante trasfondo. El hecho de creer es solamente un conocimiento. Pero cuando tú crees, es el primer paso a, a una relación, en este caso con Cristo. Y en esa relación hay oración, hay comunicación, hay plática, hay comunión, hay obediencia. No el evangelio de la prosperidad, sino el evangelio de la fidelidad. Hay una relación estrecha entre el hombre o la mujer y Dios, el hombre y Dios. Es una entrega total, es servicio, es arrepentimiento de los pecados, de una vida pasada. Y aquí los que nacen en Cristo, nuevas criaturas son, todo es hecho nuevo. Eso es, porque creer no es suficiente. Piedad, seguro. En 2 Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. ¿Puede Satanás manifestar piedad? Sí, claro que sí. Como les dije en un principio, Satanás no copia nada que no sea verdadero. La única manera de poder engañar a los escogidos de Dios es mediante sus falsas interpretaciones de la Biblia, mediante su confusión de las Sagradas Escrituras. ¿Sabían ustedes que el 99% de los cristianos en este planeta nunca ha leído la Biblia entera, entera, de tapa a tapa, de Génesis al Apocalipsis? Es raro, pero qué curioso. Todos esos cristianos quieren heredar la vida eterna, pero no quieren fatigarse, quieren evitar la fatiga. Y creen que tan solo con allegarse a una religión, sujetarse a ella y obedecer a sus líderes, merecen el favor de Dios. No importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta del mensaje de la verdad presente que mencionamos en un principio, Dios los abandona y se busca a otros. Dios no tiene ninguna obligación de trabajar con infieles. Piedad, continuamos, en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La manera con que Satanás se presentó ante Cristo en el monte de la tentación después de los 40 días de ayuno, no vino con cola y cuernos como muchos se lo imaginan. De hecho, Satanás no tiene cola ni cuernos, pero le encanta ser desfigurado por muchos. Le encanta eso y que hablen de él, le fascina. Satanás es un ángel caído. En su físico, sus rasgos faciales, denota que alguna vez tuvo hermosura extrema. Sus entradas en la frente amplia denotan que alguna vez que él tiene inteligencia y que alguna vez poseyó la sabiduría, pero que tiene todavía esa inteligencia y es muy astuto y se presenta como ángel de luz. Si se presentara con cola y cuernos, las personas huirían de él inmediatamente, buscarían a Dios. Y no le conviene a Satanás eso. Así que va a utilizar diferentes disfraces. Va a utilizar las pasiones de los seres humanos, sus pasiones, sus debilidades, sus flaquezas, sus gustos, la pornografía, las distracciones mundanas, el alcohol, el cigarro, las drogas. Y cuando digo drogas, no me imagino solamente a los psicotrópicos, drogas pesadas. Me refiero también a los fármacos. Satanás especializa a sus ángeles caídos de acuerdo al tema. O sea, están los demonios del sexo. Por ahí tengo el nombre de uno y no lo voy a dar porque luego empiezan los curiosos a investigar. El del alcohol, el de las fiestas, el de las competencias, el de las orgías, el de la política. Satanás es experto en la política. ¿Mm? Pues es, es la iglesia. Y en la iglesia también. Es la iglesia que une con el Estado para llevar a cabo una persecución a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, quiero adelantarles ahorita un paréntesis. Estamos viendo las 12 trampas que Satanás utiliza para hacer caer a los escogidos. Al final, vamos a dar una pequeña aclaración, cómo distinguir la iglesia verdadera y cómo es que Satanás algo que no puede hacer. Lo que estamos mencionando ahorita, hasta que ya vamos en piedad, Satanás lo puede hacer. Es por eso que engañan a los escogidos. Vamos a ver al final, entonces, ¿qué es lo que Satanás no puede hacer y que no puede engañar? Vamos avanzándole. ¿Llamas a Jesús Señor?
Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ok? ¿Cuál es la voluntad? Es decir, ¿quién es la voluntad? Es Cristo. Jesucristo es la voluntad del Padre. Es decir, la creación fue por medio de la voluntad del Padre, utilizando a su Hijo, a Cristo, como el constructor. Y por medio de su palabra todo se hizo. Impresionante. Y si Cristo es su voluntad, entonces, ¿qué es lo que predicó Cristo? Si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Y lo dijo en Mateo 5:17. No crean que vine a abolir la ley, vine a cumplir. Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán ni una jota ni una tilde, hasta que todo esto de esta ley, los 10 mandamientos, incluyendo el sábado semanal, se hayan cumplido. Profetizar. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Van a reclamar? Sí. ¿Creen que merecen un pedacito del cielo? ¿Creen que merecen el favor de Dios tan solo con haber predicado? No todo el que dice ser cristiano es un verdadero cristiano. Hay adoradores, pero Dios busca a los verdaderos adoradores. Hay una gran diferencia entre adorador y verdadero adorador. Y se lo dijo a la samaritana, quien dialogando, hagamos de cuenta, una católica, porque los samaritanos cayeron en idolatría. Por eso le dijo a Esdras y a Nehemías, hombre oportuno de Dios, que no permitieran que los samaritanos metieran mano en la construcción del templo, de los muros de Israel, porque habían caído en idolatría, aunque eran descendientes de Abraham, pero habían caído en idolatría. Por eso cuando la samaritana se reúne con Jesús, y en esa conversación tan hermosísima, creo que tan privilegio, tan grande, ¿no? Este, la samaritana, después de enterarse todo lo que Jesucristo le estaba diciendo de su vida interior, de sus más secretos pensamientos, ella creyó que mínimo era un profeta enviado de Dios, mínimo, pero que seguramente al conocer tanto acerca de su vida, que después de todo había enemistad entre judíos y samaritanos, pues dijo, este varón tiene algo de divino, tiene divino, es divino. Entonces le pregunta a Jesús, maestro, ustedes, los judíos, los adventistas dicen que allá en su templo hay salvación. Nosotros decimos que aquí, donde está el pozo que nuestro padre Jacob nos heredó. ¿Qué opinas tú? Jesús la mira con ternura, me imagino, esa mirada tan firme, directa y tierna a la vez. La mira con ternura y le dice, mira hija, la hora viene, o sea, señalando el futuro, o sea, nosotros. Dice, la hora viene. Y ahora se señala hacia él, hacia su cuerpo, el sacrificio expiatorio. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí ni allá, no en tu asociación religiosa, no, sino en espíritu y en verdad. Hay mucho que hablar acerca de espíritu y verdad, ¿eh? Y donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí los presido, dice el Señor. El espíritu de profecía amplía y dice, en una isla, en el bosque, en el desierto, en una, en una prisión, donde están dos o tres reunidos. Esa es la iglesia. La iglesia no es el templo, no es la cúspide, no es el salón, no. La iglesia somos nosotros. Ekles, del griego grupo. Profetizar. En 1 Juan 4:1 tenemos el ejemplo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
¿Cómo podemos probar a los espíritus? Bien, al final vamos a dar la explicación, qué es lo que Satanás no puede hacer, por lo tanto, ni quiere, ni le interesa, ni lo va a hacer. Y de esa manera podemos identificar a los espíritus malignos o a los falsos predicadores que son influenciados por los espíritus malignos. 1 Samuel 28:5, ¿se acuerdan? Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim o por profetas. Entonces Saúl dijo a sus aliados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Se dan cuenta qué tan bajo había caído Saúl? Para que yo vaya a ella y por medio de ella preguntarle. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, una pitonisa. ¿Acaso Saúl no sabía que eso es abominación a Jehová? Sí lo sabía. En su desesperación quiso encontrar una respuesta de Dios. Pero el detalle es que aquí, hasta ahí no se arrepintió Saúl. De hecho, en ningún momento se arrepintió. Y eso fue el problema. ¿Qué es lo que pasó a diferencia con David y Salomón, que también cometieron crímenes? La clave fue que ellos sí se arrepintieron a tiempo. Se allegaron al trono de la gracia. Y eso es lo que a Dios le agrada. Miren, el Dios poderoso a quien adoro, el Dios del cielo, el que con su palabra hay creación, hay vida, creador de todo el universo, el Dios fuerte, tiene una debilidad. Oh, ¿cómo así? Tiene una debilidad. El corazón contrito y humillado no lo puede despreciar mientras el trono de la gracia está abierto. ¿Claro? Es claro. Más claro no canta un gallo. El corazón que se humilla, que busca a Cristo en espíritu y en verdad, se humilla, rostro en tierra, se cae a los pies de Cristo y dice: Señor, perdóname, he fallado, me entrego a ti, Padre. Me arrepiento y me da repugnancia lo que he hecho. Que confiesa sus pecados al Padre a través de Jesucristo. Que le pide perdón y que le renueve un corazón, como lo dijo David. Dame un corazón de carne, dame un corazón limpio, puro. Renuévame. Hazme sentir el gozo de tu espíritu. Ayúdame a tener mis manos limpias, lavadas en la sangre de Cristo Jesús. Saúl no tuvo ese deseo, como Lucifer. Ya se había ido por otro camino. Así que hay que reconocer la debilidad de ese Dios fuerte, impresionante, infinito amor. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ah, una aclaración aquí. Dice: me adivines por el espíritu de adivinación. ¿Quién es el espíritu de adivinación? Satanás. Él es el espíritu de adivinación. O sea, Saúl fue a invocar a Satanás. Qué bajo había caído. Entonces Saúl juró por Jehová. Miren nada más. Eso me recuerda al pueblo hebreo en Éxodo 32, cuando Aarón les dijo: hay que adorar a Baal. Este es Jehová. Fíjense nada más. Qué terrible pecado. Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no, no temas, no temas, tranquila. Pero dime, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra.
qué blasfemia tan terrible, dioses. Bueno, con D minúscula. Satanás se hace pasar por Dios. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas ni sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. A ver, ¿acaso no Saúl sabía a quién invocar? A Jehová. ¿Por qué no lo hizo? Porque se volvió religioso. Es lo que expliqué en un principio. Religionista es un fanático, ¿no? Ya hablaremos del fanatismo. Pero el religioso es aquel que busca un líder, alguien que le interprete las escrituras, que no va directamente a Cristo, busca en el espíritu de profecía y por medio de la oración busca la sabiduría y la inteligencia de lo alto, en humildad y con un corazón humilde. No, ellos necesitan un templo, necesitan una iglesia organizada, necesitan ver un pastor con corbata, cuello blanco. No le hace que traiga el carrazo más lujoso, no le hace, a lo mejor dicen Dios lo bendice. Fidelidad o prosperidad. Entonces, esos son los religiosos. Ah, ¿saben? Creo que hoy en día hay más religiosos que religionistas. El religioso tiene una apariencia de cristiano, pero carece de la eficiencia de Cristo, del Espíritu de Cristo. Estos necesitan una guía de estudios, no investigan por su cuenta. Necesitan un liderazgo, un sistema religioso de liderazgo, un templo con recolectores como diáconos de las ofrendas, los diezmos, un templo limpio, cómodo, asientos cómodos, que le digan lo que tiene que leer, que necesita un año bíblico, aquí está aquel calendario, aquí están las fechas, mira, empieza de este mes a esta semana, de esta semana lees aquí, desde aquí, ese es el religioso, el que necesita una escuela sabática. Oiga, hermano, entonces, ¿qué vamos a leer? La Biblia, el espíritu de profecía. ¿Qué no lo dijeron los pioneros de este movimiento? Lean Testimonios para Ministros, en la página 14, en el marco histórico. Dice, se hizo un gran esfuerzo para no sujetarnos a una lista de creencias porque creímos que la Biblia y el Espíritu de Profecía eran suficientes. La escuela sabática surgió no como un librito o una guía de estudios, no. Surgió como una instrucción, una clase, una instrucción divina para los jóvenes y adultos que iban a salir a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Se les instruía el método de cómo acercarse a la gente. Pero era una clase, no era una guía de estudios. No era una fe de Jesús, que también es un librito católico. Cuando alguien te dice qué leer, cómo leer y qué interpretación puedes obtener, ya eres un religioso. Eso no, eso en apariencia tú crees que está bueno, pero a Dios no le agrada eso. De hecho, ninguno de los discípulos tenía ese sistema o esa guía de estudios. Ellos se guiaban en la oración, en la comunión con Cristo, en el estudio de las sagradas escrituras y se las sabían de memoria. Ahora, gracias a Dios que nos dejó el espíritu de profecía para poder ah, desglosar, comprender mejor las sagradas escrituras. Así que tenemos a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué parte no entendemos de esto? Que un año bíblico, que 40 madrugadas, que escuela sabática, estudia esto, responde esto, aquí está la cita, aquí está la pregunta, vas a contestar de acuerdo a esta cita, y ya te santificaste. ¿Es eso así? Estudia en la mañana, estudia en las tardes, como gustes, contesta lo que nosotros queremos que sepas.
es una educación de índole humano. Es formar a los formadores, agentes de cambio, formar sus mentes. Y eso es muy peligroso. Estás entrando en un terreno muy peligroso cuando alguien te dice qué estudiar, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quién estudiar. Y sabes que sus autores, tómense la molestia un día, agarren ese librito, cualquiera que tengan, que no sea la Biblia y el Espíritu de Profecía. Cualquier librito, busquen el autor. Ahí viene una lista, o atrás, o al principio, o al final, pero ahí viene la lista de quienes escribieron esa guía de estudio. Entren a internet, escriban sus nombres en internet. Aparecerá que son ecuménicos, ecuménicos, y que no citan el espíritu de profecía. Oh, sorprendente. No hay peor ciego que el que no quiera ver, ni peor sordo que el que no quiera oír. Están avisados, estamos avisados. Lo he hecho varias veces sin temor a equivocarme. Por cierto, la fe de Jesús, ¿acaso no dice al reverso de esa lección? Dice en una página, un día lo voy a tener por acá, si Dios lo permite. El cardenal Garibi Rivera opina acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Quién? El cardenal. ¿En qué libro? En la fe de Jesús. ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas? El remanente con la bestia. Cristo con Belial. Nada. El Concilio Vaticano ha opinado acerca la manera de rezar la oración. ¿Rezar? Cuando leí la primera vez me voy para atrás. Casi me voy para atrás. Rezar. Miren. Y menciona, saqué la cuenta como 6 veces. Nombres católicos, cardenales, obispos, Concilio Vaticano, en la fe de Jesús. O sea que están utilizando los mismos adventistas para llevar el catolicismo a otros, o el cristianismo católico a otros. Eso es una burla, eso es una ofensa a la inteligencia. Y lo hice con varias lecciones, guías de estudio que le llaman escuelas sabáticas, que no tienen nada parecido a cómo se originó la verdadera escuela sabática con los pioneros de este movimiento. Qué pena, me da mucha pena. Profetizar, seguimos. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Y Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Y Jehová te ha hecho, como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. A ver, un detalle. ¿Satanás estaba mintiendo? Porque fue Satanás el que se presentó a través de esta vidente. No, no estaba mintiendo. Pero Satanás no necesita mentir para engañar. Porque mientras más verdad tiene una mentira, es más creíble. Ese fue el método que utilizó para arrastrarse la tercera parte de ángeles caídos. Les habló de mucha verdad. Pero la verdad el engaño venía oculto entre la verdad y no la pudieron distinguir. Y si engañó a los ángeles caídos, que no engaña al religioso. Hmm. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Híjole, hermanos, voy a ir más rápido porque ya el tiempo apremia. ¿Hacen milagros? Mateo 7:22, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros. Nunca os conocí, dijo el Señor. ¿Expulsan demonios? Sí. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué no echamos fuera demonios? También nunca os conocí. Hablar en lenguas. ¿Puede Satanás hablar en lenguas? Le encanta, le encanta. Pero el don de lenguas no es revolcarse, el don del Espíritu Santo no es revolcarse en el piso como un desesperado.
No es hablar en lenguas desconocidas. Si no hay intérprete, mejor que no se predique. El hablar en lenguas fue porque había de diferentes naciones. Era necesario. Nosotros no tenemos que hablar en lenguas. Si mi hermano no me entiende en mi propio idioma, ¿cómo pues necesito hablar en otros idiomas, otras lenguas? Fue para hablar con Dios, no para... Lo están utilizando para hablar con Dios, digo, y no para predicar. Si a los que le predican tienen el mismo idioma, no tiene sentido. Por eso los discípulos dijeron, les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, ¿dónde estaba el traductor? El Espíritu de Dios estaba en los oídos de cada oyente. Ahí estaba el traductor. Porque un predicador, una sola lengua con dos labios, no puede hablar 7 idiomas al mismo tiempo. Tendría que parar y continuar con la otra traducción y luego la otra traducción. Pero no, era una sola voz, una sola palabra, una sola boca que se entendía en varios idiomas. Por eso dice, les oíamos. ¿Cómo pues les oíamos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Exacto. El Espíritu Santo era el traductor. Miren cuántas naciones había. Pardos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, Judea, Copadocia, del Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, Cirene. ¿Se dan cuenta? Esto será necesario, pues, quizá no hablar en lenguas, pero oír en cada uno su idioma. Cretenses y árabes, y sigue. Les oíamos, vuelve a decir, hablar en nuestros idiomas. Era el Espíritu de Dios en los oídos de cada oyente de cada nación. No como ahora que hablan en lenguas que ni se entienden, ese es Satanás. Y sienten excitación. Y les aseguro que la mayoría de los que hablan en lenguas ni siquiera ellos saben lo que están hablando. Se los garantizo. Un día les voy a platicar por qué. Escuché una experiencia de uno. Solo inventan para impresionar. Cualquiera lo puede hacer. Avancemos. De hecho, la otra Amados, vez estaba hablando con una persona así que hablaba en lenguas y yo le pregunté que si sabía lo que estaba diciendo. Me dice, no, 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 es que, bueno, sí, dice, pero son lenguas angelicales, dice, no las puedo decir acá, dice, porque es una revelación. ay, sí, claro, ese es su pretexto, pero no, ni ellos saben lo que dicen, pues. O sea, no hay entendimiento, solamente lo hacen para impresionar. Amados, no creáis a todo espíritu, hay que probar los espíritus si Perdón, son de hermano, Dios. es puro show, la verdad. Ni siquiera, es que de verdad no impresionan lo que ocasionan, le digo, porque a mí me tocó acompañar a una persona que me insistió tanto, que dije, bueno, pues yo dije, pues por cultura, vamos a ver qué hay. Y pues sí, el pastor ese presionaba la cabeza de todas las personas que estábamos ahí y decía que se nos había hecho brujería. A todos se nos hizo brujería. Pero él presionaba la cabeza para tirarnos al piso y había otros como que ancianos esperando que uno se cayera. Entonces los que lograban caerse, pues sí, empezaban a patalear, a gritar, así como cuando están matando un puerco, así merito gritaban y hacían una boruca. Boruca, Sí, eso puede decir que entre que gritan y balbucean y pues no saben ni qué, y para ellos es pues estar hablando en lenguas y eso de que patalean y se azotan y se desmayan y vuelven a gritar, o sea, para mí se fue un gran show, de verdad, una pantomima, pero de lo más corriente. Y yo dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, pues no me quedaron ganas de volver ahí, aparte de que pues son unos ladrones a ojos vistos y tienen un gran convencimiento para cuando ya la gente toda ni siquiera empieza el culto, la gente ya no tiene que dar, avientan el anillo, la pulsera, los zarcillos, las cadenas, lo que traen, pues, hasta lo último, ya cuando no, pues un cheque. Entonces, sí. es un robo, ¿verdad? Grande a ojos vistos, pero pues bueno, son unos grandes alquimistas.
Perdón, Sí, claro, no está bien la opinión. Este es un foro, todos participamos. Si levantan la manita ahí la pantalla, perdón. no los voy a ver Por porque, eso pido porque perdón, estoy hermano. en la diapositiva en PowerPoint y no estoy mirando quién está poniendo atención. Así que está bien que opinen, me agrada que opinen, porque esto es un foro en la cual libre, no hay líderes, no hay jefes, todos somos iguales a los ojos de Cristo. Amén. Amén. Quiero comentar algo, hermano Carlos. Sí, Mi tío es del movimiento de Reforma y me dice, Cristian, dice, ¿y quién es el que los administra a ustedes? ¿Quién es el líder? ¿Ustedes con quién se reúnen? ¿Quién está a la cabeza de ustedes? Porque siempre, un grupo siempre tiene que haber alguien a la cabeza, dice. Y le digo yo, no, yo no, la cabeza de nosotros es la escritura, Cristo es el pastor de nosotros. Pero tiene que haber alguien que lo administre usted. No, nadie, digo yo. Usted no le rinden cuenta a ningún pastor le rendimos cuenta más que simplemente a Jesucristo. ¿Ya? Entonces me decía, pero eso está raro, ¿cómo va a ser raro? Si vos tenés el evangelio correcto, predicás el evangelio de Cristo, yo trabajaría con buen equipo, un equipo. Y si vos fueras pastor, eso no significa que yo dependa de vos y yo tenga que rendirte cuenta a vos. Eso no funciona así. Entre los discípulos, ¿quién era la cabecilla? Ninguno. Simplemente ellos decidieron trabajar en equipo, despojarse de su día preconcebida y empezar a trabajar en equipo. Eso es todo. Quien nos guiaba ahí era Cristo mismo, le decía yo. Dice, pero qué raro. Y si, ¿cómo bautizan ustedes? Sencillo. O tenés a la ley al testimonio, eso es la prueba de que ya pueden bautizar. sí, a eso me refiero cuando explico la diferencia entre religionista y religioso. El religioso está acostumbrado a tener un líder, un jefe, un instructor, un intérprete de la ley, un intérprete de las escrituras, donde hay un sistema organizado, o sea, un organigrama de puestos en ese orden de autoridad y de servicio, ¿no? Entonces, para ellos, el pastor manda al anciano, el anciano manda al diácono y el diácono es el que se pone a barrer. ¿Por qué no lo hace el pastor? Oh, es que él es el jefe. ¿Se dan cuenta? El religioso solo cree ese orden, más no el orden bíblico, unos maestros, otros evangelistas, etcétera. O sea, el orden, y por cierto, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, ¿qué hay que hacer aquí en la tierra? El menor. Dios nos llama a servir, no a ser servidos. Mismo Cristo puso el ejemplo a lavar los pies a Pedro. Entonces, Dios nos llama a servir. Y si eres pastor, te vas a humillar demasiado o se te ensucia la corbata si agarras la escoba y te pones a barrer y ayudar a limpiar también el templo. Pero al religioso no ve bien que el pastor barra. Pedro no veía bien que Cristo le lavara los pies. ¿Se dan cuenta? Es que ellos eran religiosos, pues. Pero después entendieron que no tenían que ser ni religiosos ni religionistas. El religionista es fanático, ese es más, yo no sé si puedo decir más desorientado, no sé, a lo mejor está al mismo nivel. Pero el religionista es fanático, bien fanático, es extremo. Pero el religioso es el ejemplo que pone Cristian con su tío. Sí, conozco a muchos. Es más, la mayoría de los hermanos que están dentro de la corporación adventista a estas alturas, cuando la apostasía omega es bien clara, bien específica, y siguen ahí. ¿Por qué siguen ahí? Porque son religiosos. ¿Saben una cosa? Si ellos se salen, si los desfraternizan, se deprimen hasta la muerte. No saben qué hacer. Se desesperan. ¿Qué pasa con las demás religiones? Cuando, miren, ay, este está bueno, este está bueno. Es cuando un testigo, no me gusta decir de Jehová porque no son de Jehová. Un testigo, un mormón, por ejemplo, un adventista, pongámoslo también en el ejemplo, corporativo, los que están, los nominales, en la nómina de la iglesia terrenal. Cuando son desfraternizados, sienten que están perdidos. Sienten desesperación, angustia, se van al mundo. Y a muchos caen hasta en el alcohol, buscan refugio ahí, llenar ese vacío.
porque ya no está el pastor, porque ya no están los hermanos, porque ya no está la guía de estudio, ya no está la fe de Jesús, ya no está el año bíblico, ya no está el sermón de las 11 y 12 a 12, ya no está el ministerio de la mujer, el de cuna, el de infante, ya no está. Se vuelven locos, se desesperan. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el objetivo de poner Jesús pastores, ancianos? ¿Cuál fue el objetivo de eso? Era para administrar a la iglesia, no para gobernarla, ¿cierto? ¿Correcto? Para un orden, Dios es un Dios de orden, porque para formar un cuerpo, o sea, pero Cristo a la cabeza, un cuerpo, cada quien de acuerdo a los dones que recibe. Estaba Dorcas, Tabita, que era también discípula, había discípula. La pregunta es, ¿en dónde están las Tabitas de hoy? Ese es otro tema que mencioné patriarcas y profetas acerca de las Evas modernas, dice la inspiración, las Evas modernas. No quiero tocar este tema porque luego piensan que soy muy ofensivo, pero habrá que tocarlo, pues. O sea, no están las Tabitas, ¿verdad? No hay Dorcas. Entonces, con ese propósito, Dios establece un orden de acuerdo a los dones espirituales, pero en ningún momento dijo presidente, vicepresidente, tesoreros, secretarios, divisiones, asociaciones, misiones, pastor encargado de ese distrito, asignándole órdenes a los ancianos a los diáconos, a las diaconisas, y estos también a su vez a los miembros de la iglesia. Y si no está el pastor, no hay junta. Y no hay junta hasta que venga el pastor. Pero tenemos que hacer planes de evangelismo. No, hasta que venga el pastor. Ese es el religioso. Ese es el religioso. Necesita un sistema legalista. Piedad sin ¿Por qué poder. aparecen entonces los presidentes de las iglesias? ¿De dónde viene esta idea? ¿Y por qué en el tiempo de los pioneros se aprobó eso y se Bueno, aceptó? déjame decirte que Elena G. de White les dijo claramente, no es bueno nombrar a un solo hombre como presidente. Ella dijo, es que es demasiado el campo que se tiene que abarcar. Tiene que haber una junta, varios que tengan el mismo cargo, como una cámara de senadores, por ejemplo, pero sin presidente. Todos unánimes de acuerdo a la ley y al testimonio. Ese era el plan. Pero la iglesia adventista copió el sistema administrativo del mundo. Como todos tienen presidente, todos tienen líder, todos tienen jefe. Llegué a oír adventistas que decían que ahí venía Ted Wilson, el papa de los adventistas. Así de blasfemia. Es increíble esto. Dije, tanta ceguera voluntaria. Eso es blasfemia. Pero es que a muchos les encanta. ¿Sabes por qué? A la mayoría de los seres humanos que venimos de países, yo no me gusta mencionar el título de tercermundista o todo eso, no, porque eso es un invento satánico del nuevo orden mundial. De los países americanos, sobre todo, creo que se da en todos los países, pero más en Sudamérica, en México, en América, de habla hispana. Quizá por la tradición que venimos de indígenas y la mezcla, y cómo los españoles trajeron esa instrucción de que nosotros éramos inferiores, por eso emplearon el lenguaje de entre tú y usted. ¿Por qué? A mí háblame de usted, indio, sucio. A mí no me hables de tú, yo no soy igual a ti. Háblame de usted. Y si tú hablas en inglés, ahí no existe el usted. Ahí solamente el tú. ¿Cómo estás? Eso no quita honra y respeto a un líder, ¿no? Pero usted y tú, y tú y usted son diferentes. Ustedes, la plebe, háblense de tú. Cuando se refieran a los líderes de la iglesia, háblennos de usted. Y ellos empezaron a implementar este sistema de sumisión, de control. Entonces, pues crecimos con esa educación desde el estudio de la primaria, que teníamos que obedecer lo que dice el maestro y que es el segundo padre o la segunda madre, y lo que ellos digan y los libros de texto. Entonces se nos enseñó a obedecer, a estar sometidos. Ese fue el grave problema que tenemos hoy en día. Entonces por eso quieren líderes, todos quieren líderes. ¿Por qué? ¿Por qué el antiguo Israel quería líder?
¿Qué no se acuerdan, hermanos, cuando Dios no le quería poner rey humano? A través de Samuel habló con el pueblo y les dijo, mira, diles que si nombran a un rey, los va a someter, va a prostituir a sus hijas, los va a llevar a la guerra, les va a cobrar impuestos, les va a poner censo y va a vivir de ustedes y los va a controlar, va a establecer leyes que él no va a obedecer y nadie lo va a poder juzgar a él. ¿Y qué contestó el pueblo? Queremos un rey terrenal que nos lleve adelante en los triunfos de las guerras. O sea, queremos eso. Ay, no puede ser, dijo Dios. ¿Qué pueblo tan cabezas duras? Entonces, el mismo pueblo exige un pastor, un líder, un intérprete de la ley. No era necesario, los escribas no eran necesarios. Dios quería hablar directamente con su pueblo. Pero ellos dijeron, no, Moisés, habla tú con él. No vaya a ser que vayamos a morir nosotros. Ah, o sea, no se querían arrepentir. La única manera que no podían hablar con Dios era si no se arrepentían. De ahí para allá cualquiera siempre ha podido hablar con Dios. Cualquiera. Pero la mayoría no quiere. ¿Por qué? Es que pues tengo que arrepentirme y tengo que cambiar mi estilo de vida y renunciar a mis amistades y a mi trabajo y mi estilo de vida y no, mejor quiero un pastor. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, pero más barato. Bueno, avancemos porque se va el tiempo. Es impresionante, hay que analizar bien todo esto, por eso la mayoría nos van a perseguir de nuestros hermanos. Lucas 17, volvieron las 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan, o sea, obedecen en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué hermoso ejemplo. O sea, no se jacten de que aparentemente tienen cierto poder. No, asegúrense que por su corazón puro y manos limpias, sus nombres están en el libro de la vida. Marcos 9:14. ¿Cuál de todas estas cosas no puede hacer el diablo? Todas las que mencionamos las puede hacer Satanás. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Quién inventó el pecado? Satanás. ¿Por qué aborrece la ley? Pues porque pecado es transgresión de la ley. Porque la ley lo condena al pecador inconverso, que no se arrepiente. Entonces, si el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, y Satanás dijo en Isaías 14:13, subiré por encima de las estrellas, seré semejante al Altísimo, entonces no le convenía la ley, claro que no, le estorbaba. Por eso es que ahora todas las religiones rechazan la ley, incluyendo el sábado. ¿Se dan cuenta? O sea que Satanás está detrás de todas estas religiones. Sí, a Satanás le encantan las religiones cristianas. Uf, le fascinan, es adicto. Son su pasión. De hecho, trabaja más en las iglesias que en las cantinas, en los burdeles, que en los casinos. No, aquellos ya los tiene. Es en las iglesias donde tiene que trabajar. Él entra al sermón del mediodía. Está en el momento cuando los niños están perturbando, corriendo de arriba para abajo y sus padres no los controlan. Satanás trabaja ahí con los conquistadores, con los Boy Scouts. Le encantan el ministerio de la mujer. Le fascina eso a Satanás. Es su gozo. Es su gozo porque puede utilizar a esas Evas para hacer caer a los Adanes. Hermanos, a Satanás le encanta la religión. Pero aquí estamos identificando qué es lo que no puede hacer. Vimos todo lo que puede hacer. Y que todas las religiones también lo hacen y dicen hacerlo. Pero esta es la primera que Satanás no puede, ni quiere, ni le interesa. Porque ha sido su pleito de toda la vida. Y es exactamente lo que lo va a destruir. Los 10 mandamientos los aborrece. Primera de Juan, amar al prójimo. Primera de Juan 3:5. ¿Y sabéis que le apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Bueno, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque es simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluyendo el sábado, y los hijos del diablo, el resto de las religiones cristianas. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en uno, se hace culpable de todos. ¿Se dan cuenta? Satanás le interesa que violes uno, o específicamente el mandamiento que más odia. Es el cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículo 8. Eso lo aborrece mucho. ¿Por qué? Porque el sábado es el monumento que nos recuerda quién es el creador, rey, soberano del universo. Ay, les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy igual que los santifico. Santificad mis días de sábado y sean por señal. Este es mi sello, dice el Señor, entre mí y mi pueblo. ¿Para qué, Señor? ¿Cómo para qué? Bueno, pues para que sepas, para que recuerdes, para que reconozcas que yo soy Jehová vuestro Dios, el creador de la vida. Así o más claro. El que dice yo le conozco, yo soy cristiano, pertenezco a esta denominación, pero que no guarda sus mandamientos, incluyendo el sábado, el tal es un mentiroso y no está en él la verdad. Satanás quiere que guardes todos los mandamientos excepto el sábado, por lo tanto quiere que ames al prójimo así y no a Dios transgrediendo el sábado al no reconocer su señal como creador. Los cristianos no son nuestros enemigos, sino nuestros aliados. Nuestros verdaderos enemigos son aquellos que guardan los mandamientos. Percepción extrasensorial, página 64. Esto escribió Anthony LaVey, fundador de la Iglesia Satánica. Los cristianos no son nuestros enemigos, dijo, son nuestros aliados. Nuestros verdaderos enemigos son aquellos que guardan los mandamientos. Está escrito en el libro de Anthony LaVey que se llama Percepción extrasensorial, página 64. ¿Se dan cuenta que Satanás creó las religiones cristianas? Esto se oye muy fuerte, pero es la verdad. Todos tienen fundador humano. Todos, absolutamente todos, a excepción del movimiento de la fe adventista del séptimo día con el método historicista. ¿Saben por qué no le gusta al papado, a Satanás? Porque un verdadero cristiano con el método historicista, que conoce que sin religión caminamos con Cristo por medio de la fe de Jesús, guardando sus mandamientos y la fe de Jesús. Somos ingobernables por el Estado ni por la religión. El verdadero cristiano que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús es ingobernable. Sabe que Cristo es su pastor, sabe que el Padre de los que está en los cielos es nuestro Padre y que Cristo es nuestro Redentor y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso le caemos mal al sistema de unión iglesia y Estado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, en el nombre de Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es la función del Espíritu de Dios. Me convence de pecado, me hace comprender la justicia de Cristo, su carácter, reflejado en el verdadero cristiano, y de juicio. Es decir, hay un juicio investigador, lo determina Daniel y Apocalipsis. Estamos en ese tiempo, lugar santísimo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, no el otro, Él os guiará a toda la verdad que estamos hablando, la verdad presente. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Nos está explicando ahorita? Sí. Porque no hará nada a Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos los profetas. Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Quién? El Espíritu. Y los hará saber el Espíritu de Cristo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Del abismo, del abismo. Y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, o sea, el falso cristiano, sin los 10 mandamientos, el sábado. 3 espíritus. Dios tiene 3 mensajes angelicales, Apocalipsis 14. Satanás tiene 3 espíritus a manera de rana. Espíritus de demonios. Y hacen señales, van a hacer milagros. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. También tengo otras ovejas, dice el Señor, que no son de este redil. Están con los evangélicos, con los protestantes, con los católicos, con los mormones, con los testigos pentecostales, bautistas, metodistas, etc. Ahí están. ¿Por qué? Porque todavía no han determinado si siguen en el error o abrazan la verdad presente. Dice, oirán mi voz por medio de estos mensajes, y habrá un rebaño y un pastor, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, conozco mis ovejas, y las mías me conocen también. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, porque guardan mis mandamientos. El buen pastor su vida dio por las ovejas, así como el Padre me conoce, y yo conozco el Padre y pongo mi vida por mis ovejitas. Y ahí está la historia del pecador, ¿se acuerdan? Mas el avisado mira bien sus pasos, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 14:15. 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Así que, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Tiene características la verdadera iglesia? Sí, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, Apocalipsis 12:17. La iglesia verdadera tiene características espirituales, tiene un mensaje especial, un método historicista basado en las sagradas escrituras. Guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, posee un corazón puro y manos limpias. No hay mentira ni maldad en sus labios ni en su mente. Así que esa es la verdadera iglesia. Y, queridos amigos, si en algún lugar del planeta están escuchando este mensaje, ahora es tiempo de despertar y recibir y escuchar el llamado que tiene nuestro Señor Jesucristo a través de este mensaje. Descarguen el libro El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. de White, en PDF o en audio, como gusten. Descárguenlo en internet antes de que sea bloqueado en todos los países, porque lo están considerando en Europa un libro terrorista. El conflicto de los siglos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga.